Amigos, vamos a hablar de movilidad. Vamos a hablar de ese tema que ahora que van a comenzar las campañas electorales nos va a saturar y nos van a llenar de propuestas y de ideas para mejorar la movilidad. Vamos a revisar qué dice la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano sobre movilidad. Primeramente, tenemos que decir que esa famosa pirámide del orden de la jerarquía entre las redes de movilidad pasó de la academia a la ley. Y esto es muy relevante porque ahora, desde la perspectiva de los recursos públicos destinados a obra pública a través de los fondos federales como el FONTAMUN, el Fondo de Infraestructura, el Fondo Metropolitano, va a haber un cambio de circunstancias. Hoy ya, al tener la jerarquía de esta pirámide insertada en la legislación urbana federal, entonces los presidentes municipales y los gobernadores, para justificar sus peticiones de dinero para los proyectos de obra pública, sobre todo para los grandes proyectos de obra pública, van a tener que ceñirse a la jerarquización. Y SEDATU, al momento de calificar estos expedientes, va a tener que responder a la jerarquía que señala la ley. Me permito, si ustedes lo ven a ver en pantalla, a leer el artículo 73, que fundamentalmente señala que que ahora el sistema va a tener que atender en su asignación de recursos a la siguiente jerarquía. Primero, personas con movilidad limitada y peatones. Segundo, usuarios de transporte no motorizado. Tercero, usuarios del servicio de transporte público de pasajeros. Siguiente, prestadores de servicio de transporte público de pasajeros. Después, prestadores de servicio de transporte de carga. Y por último, usuarios del transporte particular. Es decir, hoy, que funciona exactamente al revés, que 80% del dinero público lo estamos invirtiendo en obras públicas dedicadas al vehículo particular, que es el 35 o 40% de la población el que lo ocupa, vamos a dejarlo hasta el final. Vamos a destinar primero recursos para la peatonalidad, para las redes ciclistas, para la infraestructura de carriles dedicados y paradas y centrales de transferencia y todo este elemento técnico de infraestructura que necesita el transporte colectivo. Vamos a trabajar con la mejora del manejo del transporte de carga en las ciudades y, por último, vamos a seguir haciendo infraestructura para el vehículo particular. Hay quien dice que esto es eminentemente teórico, que va a ser muy difícil que en la práctica suceda, que va a ser muy difícil que la presión que se ocasiona por la clase media y media alta, que es la que principalmente utiliza el vehículo particular, no va a permitir que de una manera tan lógica como lo dice la ley, efectivamente suceda en la práctica. También en la ley se señalan nuevos elementos para poder generar una oportunidad de equidad. La gente no tiene hoy derecho a elegir su medio de transporte, porque la ciudad le forza a elegir su medio de transporte, que normalmente es el vehículo particular. La gente no utiliza el transporte colectivo en muchas ocasiones teniendo oportunidad de hacerlo, porque prefiere el vehículo particular dada la inconveniencia, dada la incomodidad, dada la falta de certidumbre en términos de puntualidad y de efectividad para moverse del transporte colectivo. Todos los gobiernos están luchando con todos estos grupos de concesionarios para poder llevarlos al prepago, luego llevarlos a la empresa única, generar las condiciones para sacar de las rutas tantos carros que van siempre al 30% de su capacidad, peleándose el pasaje bajo un principio elemental del pasaje, el transporte va al pasajero en lugar de que sea el pasajero el que vaya al transporte. Pocas ciudades de nuestro país han logrado hacer esa transformación. Chihuahua es una de ellas, donde van caminando sobre esa línea. León, Guanajuato, hoy próximamente en Querétaro la primera línea del Crobús, pero vamos, es un esfuerzo que en términos generales todavía no tiene el andamiaje jurídico fiscal y el andamiaje de las reglas de operación de los programas, que cuando lo tenga derivando de este artículo 73 habrá de modificarse radicalmente la forma como gastamos.
estas obras electoreras que en un momento dado se hacen de grandes distribuidores viales, que decía una amiga Lupita Peñuñuri, exdirectora del Instituto de Planeación de Hermosillo, que a veces la línea más corta entre dos embotellamientos resulta ser un distribuidor vial. Entonces necesitamos, y qué bueno que así vaya a suceder, replantear la forma en la que asignamos los recursos que se aplican a la movilidad. En este sentido, la reflexión que dejamos es: esperemos que en verdad a nivel local, ahora que se están reformando los códigos y las leyes urbanas, en el caso de los estados que todavía la tienen así, se inserte el mecanismo para evaluar los proyectos que se presentan para bajar recursos públicos, que efectivamente se dé sobre la base de esta mecánica, de esta pirámide, y que el documento más político que efectivamente existe, que no es un discurso, que es el presupuesto, la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos, recoja efectivamente este artículo 73 en materia de obra pública. Muchísimas gracias, esperemos haber sido claros sobre este tema que pero de manera absoluta va a dominar las campañas electorales en los próximos meses.